el Ministerio de Relaciones Exteriores envió al Ministerio Público una nota para aclarar que Marvin Mérida, el ex embajador ad honorem nombrado por Jimmy Morales, actuó de manera personal y sin ninguna instrucción de la Cancillería para contratar a lobistas en Estados Unidos. Lo que hicimos fue hacer una relación de los hechos e indicar que no tenía una instrucción de la Cancillería para realizar ningún tipo de contrato, así como en abril le hicimos ver que no tenía ninguna autorización de Cancillería para redactar ningún tipo de carta. La contratación de lobistas para quejarse del embajador Todd Robinson podría ser motivo de investigación, no solo contra el ex embajador, sino contra los diputados que también firmaron el documento, por desconocerse de dónde proviene el dinero. Y estamos haciendo el análisis con la finalidad de establecer si procede la investigación, porque aquí es un tema también de derecho internacional público, porque hay momentos de comisión del delito, tanto y territorial también. Entonces estamos haciendo el análisis. Los diputados de la UNE aseguraron que por la acción de Marvin Mérida, la Cancillería y el organismo ejecutivo deben denunciarlo penalmente, aunque hasta el momento solo le han cancelado la visa y el pasaporte diplomático. Gracias por acompañarnos aquí en Sin Filtro. Seguimos con el hashtag SFIdiotas. Hay que tratar esto en paralelo, ¿no? A ver, está este contrato que firma la coalición del Congreso, donde estaba encabezado el diputado Linares Beltranena, pero también, y estamos viendo la nota de Dulce Rivera, en la que ya va tomando mayor consistencia una investigación de carácter penal sobre el intento de contratar un lobby del lado del Ejecutivo guatemalteco vía Klaus Marvin Mérida, que fue hasta hace poco embajador representando al presidente ante los migrantes. Esto en este lado de lo que estamos escuchando ya va llevando más forma una ruta judicial, ¿no? ¿Habrá un momento donde se vayan a juntar las dos, se van a tratar por separado? ¿Cómo lo ven? ¿Stuart? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, aquí empieza un elemento que no hemos visto, pero pues que no han llevado al MP a Estados Unidos también puede jugar en este caso. Se puede revertir. Y entiéndame bien, eso se puede revertir, ¿verdad? Y se puede revertir precisamente aquí. Aquí la pregunta es, ¿quién nombró a este don Clavo, ¿cómo se llama? Klaus Marvin Mérida. Klaus es el nombre. Klaus es su yo entendía nombre. Clavo Mérida, pero bueno, Klaus Mérida, entonces disculpe, don Klaus, ¿verdad? Pero el nombramiento que se da, porque toma funciones de ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, toma funciones de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Y también supongo que fue ejerciendo una presión. De hecho, hoy hay un reportaje en el periódico que explica cómo es que quienes ayudaron a Jimmy en la recaudación y le pagaron el hotel o el alquiler de carro y todo en Estados Unidos durante la campaña. Por ejemplo, uno terminó siendo vicecónsul en Nueva York. Y curioso, porque tenía problemas migratorios en Estados Unidos. Se pudo entrar a Estados Unidos cuando ya obtuvo un pasaporte que pasaron unos meses, un pasaporte diplomático, don Ananías, ¿verdad? Y entonces también ese tráfico de influencias, ese amiguismo, ese compadrazgo. Bueno, pero mire, amiguismo en la designación de cargos existe en todo el estado guatemalteco. Pero este permeado. Que no podían estar ni en Estados Unidos y es nombrado vicecónsul. Y además las carreras diplomáticas de estos que ha nombrado el presidente Jimmy Morales, porque no creo que lo haya hecho el ministro, y si lo hizo el ministro, pues qué mala decisión, señor ministro, pero el ministerio mismo se ha apartado y de ahí las declaraciones de Ana María Diegues. Sí, del ministerio ante el ministerio, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del MINEX ante el Ministerio Público. Entonces yo creo que sí va en esa línea. En el caso de Marvin Mérida, creo que sí hay un clarísimo caso de usurpación de funciones. Porque por lo menos los otros dicen, el contrato dicen bien quiénes son, pero este estaba hablando incluso de jefe de gabinete, ¿no? Que es la expresión que se utiliza en el contrato. Digo, ¿dónde se ha sacado esta persona que es jefe de gabinete? Porque no llegó ni mantuvo mucho el puesto de embajadora ad honorem. Entonces, creo que ahí sí, como, entre comillas, parte del Ejecutivo, sí estaba usurpando las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y sí tiene una responsabilidad, creo yo, de una connotación distinta. Porque está mintiendo en el contrato, básicamente. No está diciendo quién es de verdad. A ver, pero son
va a haber un momento en que estos dos contratos se van a juntar, porque creo que en lo público estamos hablando de lo mismo, pero orgánicamente son distintos, ¿no? ¿Creen que se va a topar en algún momento lo de Linares Beltranena con lo de Marvin Mérida? Que pues, hilando muy fino... Al final termina siendo lo mismo. Termina siendo lo mismo. Pero es que no es la primera, digamos, la primera travesura de don Klaus, ¿verdad? Es ya la carta que escribió anteriormente, una carta que pues da vergüenza no solo ajena, sino internacional. Y era para poner en mal al embajador de Estados Unidos en Guatemala. Primero, eso no funciona. Primero, lo que tienen que entender es que no funciona. Pero segundo, en esto donde hay un contrato en nombre de o para financiar y para beneficiar al gobierno de Guatemala, es que aquí no es una empresa la que sale beneficiada. Eso es lo que tenemos que entender, que este es el Estado guatemalteco, pues, es la representación de Guatemala, o sea, es más allá. El otro puede ser ad honorem representante de lo que quiera, ¿verdad? Pero no puede usurpar ciertas representaciones que ya están establecidas en los intercambios a nivel internacional, un ministro de Relaciones Exteriores, embajadores para ONU, embajadores para OEA, embajador de la representación plenipotenciaria del país en Washington, la de Washington en Guatemala. Esas no se pueden usurpar. Es como que saliera ahorita aquí alguien hablando por la embajada de Estados Unidos. Es impensable. Que por cierto... Interesante que la embajada, después de revelar todo esto, no ha tirado un solo tuit, no ha dicho nada. Parece estar muy... Bueno, el embajador ha dicho que son idiotas, ¿te parece poco? No, lo que quiero decir, es, en lenguaje diplomático, ya el embajador, si hubiese querido corregir algo, ya hubiera mandado alguna luz. Sí. Y no ha ocurrido. Sí, no, de hecho yo dije al principio del programa que creía que Todd Robinson se arrepentía y varios tuiteros me han dicho que no tengo razón, y es posible que a lo mejor, precisamente porque no ha corregido y no ha dicho no, nosotros respetamos a los representantes guatemaltecos y demás, a lo mejor sí hay algo bastante más intencional ahí. Y otra cosa, me parece curioso, nos ha puesto aquí un amigo tuitero la definición de la RAE de idiota. Sí. Pone que es poco inteligente y que molesta a alguien con lo que hace o con lo que dice. Muy bien. ¿Será que sí encaja la definición con el comportamiento? Pues no sé. Pues, sí. Quería traer yo a colación... Molesto sí ha sido, ¿verdad? Quería traer a colación, a ver, si bien Todd Robinson ha sido demasiado expresivo, o ha sido muy expresivo, los embajadores norteamericanos han sido así de duros en lo privado. McFarland siendo ministro, consejero primero, y luego siendo embajador de los Estados Unidos. Pero Robinson también ya estuvo una vez en Guatemala. Sí, no es su primer tour en Guatemala, es su segundo tour. No es para que... A ver, quienes están en el juego político ya saben que los embajadores norteamericanos son así. Creo que lo llevaron al límite haciendo estas declaraciones. ¿Qué pasa? ¿Que el político guatemalteco no asesora, no tiene memoria? Lo que yo sí creo es que hay una... y es por eso que el comportamiento es tan torpe, ¿no? Por eso creo que sí hay que llamar la atención sobre que no... De verdad creo que Todd Robinson en el fondo, no en las formas, pero en el fondo tiene razón. De verdad, chicos, no funciona esto, no es efectivo pagar por un lobby para cambiar una política de Secretaría de Estado que está pasada por todos los filtros con Senado y Congreso, de alguna manera guiando esa política pública consensuada y demás. Si es lo que te molesta, lo que hace el embajador, pues es esto, son más cuestiones de forma, de estilo, lo que puede molestar, etcétera, etcétera. Y sobre todo, no solo pagaste para algo que no vas a cambiar, sino que has enfadado sinceramente al embajador de Estados Unidos y seguramente a buena parte de Secretaría de Estado. O sea, es contraproducente. Pagaste para que tengas esta clase de desgaste, la clase de desgaste que hace que estos 4 diputados no quieran salir, la clase de desgaste que hace que el que pagó o los que pagaron todo esto estén en su casa diciendo yo no digo esta boca es mía y espero que nunca se sepa que fui yo el que lo hice. O sea, estás pagando para hacerte daño a ti mismo, no para hacer daño a ningún embajador ni ninguna política concreta de un país tan
tan poderoso como Estados Unidos. El embajador Robinson se va en octubre y a partir de octubre comienzan sesiones en el Congreso norteamericano. No es ni siquiera en el Congreso, sino en la Comisión de Relaciones Exteriores, donde va a llegar un candidato que designe el Departamento de Estado y lo van a entrevistar los congresistas norteamericanos y le van a preguntar, no sé qué es lo que piensan de lo que hizo Todd Robinson, pero sí le van a preguntar sobre la corrupción y sobre el entorno guatemalteco. Vamos a ver respuestas muy parecidas a la del señor Robinson. Yo creo que la línea, y hay que ver las audiencias que tuvo Tillerson, cuando todavía no era el secretario de Estado, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, pero allá se llama secretario de Estado. Y él fue muy claro en las audiencias en enero, fue muy claro en establecer para Centroamérica, que fue lo único que habló del Triángulo Norte, verá cuáles eran las prioridades, y la prioridad número 1 es la lucha contra la corrupción. Si no lo entendimos bien, se vuelve a confirmar el mismo discurso en la reunión del vicepresidente Mike Pence y los 3 presidentes del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, ahorita recientemente. Otra vez, es la lucha contra la corrupción, solo que se les anunció que el plan para la prosperidad ya no van a ser 600 y pico millones, sino que bajó a 400, por lo cual cada grupito va a tener menos, cada paísito va a tener menos plata. Pero van a haber más controles. Pero la agenda no varió, bajó la cantidad de dinero, pero la agenda no cambió. Agenda número 1 es que si no hay una lucha contra la corrupción, cualquier esfuerzo que se haga en Guatemala, no solo de Estados Unidos, de Canadá, los europeos, de quien quiera que sea, no va a tener ningún efecto por una razón sencilla. La corrupción se va a comer todo eso y no va a echar raíces, porque la corrupción, otra vez, y la impunidad van a aplastar cualquier esfuerzo naciente que sea pequeño que estén haciendo. La corrupción y el peso del crimen y todo eso lo va a aplastar si no se hace una lucha frontal contra la corrupción, principalmente en Guatemala. La interpretación está muy clara y todos los que tienen esta idea de que la victoria de Trump iba a cambiar fundamentalmente la política exterior no tienen ni la más remota idea de cómo funcionan las cosas en Estados Unidos. De verdad, es de una torpeza y de una ignorancia bastante importante pensar que una política como esta, no expresiones, no formas, sino una política como esta no viene completamente blindada y consensuada desde allá arriba, y Trump no va a utilizar ni un solo dólar de su capital político para cambiar absolutamente nada de esto. O sea, esta gente se piensa que se va a sentar con Trump, que Trump va a entender que este tipo es un comunista y que va a hacer algo anticomunismo. Están viendo que hay una política pública que pueden enseñar en otros países y que es una forma de influir en otros países, además, o sea, que se puede utilizar como un mecanismo de su acción exterior, sin que significa que lo han diseñado ellos solitos, sino que puede ser una agenda que tienen y que van a presionar y que van a apoyar, y van a seguir por este camino. Está clarísimo que van a seguir por este camino. Y Trump y no Trump y los demás van a seguir todos por el mismo camino. Sea Trump, sea Pence o pase lo que pase en la política norteamericana. Cómo funciona un país que tiene una burocracia profesionalizada y que tiene consensos políticos en sus cámaras de representantes. A pesar de millones de dólares que puedan invertir en lobby. Vamos a hacer un corte comercial. Cuando regresemos, seguimos con el hashtag SFidiotas, pero también vamos a hablar de otro asesor del presidente que pareciera que, si las investigaciones prosperan y las declaraciones que se están dando en tribunales avanzan, podría también meterlo en problemas por el caso Hogar Virgen de la Asunción. Vamos a un corte en Sin Filtro. ¿Qué otros asesores?